Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a ver, para situarles rápidamente en el tema que hoy nos ocupa. A la atención primaria en la región de Murcia le sobran buenas palabras y le faltan médicos, le faltan recursos, le falta financiación y le falta una nueva organización, en definitiva, para atender a una población cuyas necesidades, como es obvio, crecen y además cambian, ¿no? Así de sencillo. Ya sabemos todos aquello de que es el eje del sistema sanitario público, de que es la puerta de entrada a la sanidad, de que es el pilar básico de la sanidad pública, en fin, esas expresiones bonitas, acuñadas en torno a la atención primaria ya las conocemos todos, pero lo cierto, lo constatable es que a día de hoy hay gente a la que su médico de familia le ha dado cita para dentro de 4, 5 o 6 días, ¿no? Eso es lo cierto. También es cierto que a día de hoy hay 13 o 14, no sé cuántos son, consultorios médicos cerrados porque no hay médicos suficientes para atender esos consultorios y los de verano y los centros de salud de las playas y todo eso. Esos son hechos ciertos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos contentos con el sistema sanitario público que tenemos en España y en la región de Murcia? Indudablemente sí. Es un sistema sanitario público, además, envidia de otros muchos países. Pero ¿es manifiestamente mejorable la atención primaria para satisfacer las necesidades de la población? También la respuesta es que sí, es manifiestamente mejorable. Hay numerosos colectivos que están reivindicando un servicio de atención primaria mejor, más moderno y que sea capaz de atender satisfactoriamente las demandas iniciales de la población cuando acude a su centro de salud. Entre esos colectivos están la mayoría de los coordinadores de centros de salud de la región de Murcia, uno de cuyos portavoces está hoy con nosotros. Es el doctor Juan Francisco Menárguez, que es el coordinador del Centro de Salud Jesús Marín de Molina de Segura. Doctor Menárguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tienen ustedes una negociación abierta en este momento con la Consejería de Salud? ¿Se empiezan a dar pasos? La primera información que ha trascendido a la opinión pública es que se le ha otorgado a los médicos de familia un suplemento económico para compensar el esfuerzo que están haciendo por el exceso de cupos durante las vacaciones de verano. Eso está muy bien, los esfuerzos hay que pagarlos, pero eso no soluciona los problemas de fondo que hay en la atención primaria, ¿no? Efectivamente. Bueno, la realidad es que esto sorprende que esa sea la noticia fundamental cuando el trasfondo de la cuestión es otro muy diferente, ¿no? Hay un problema grave de fondo, un problema estructural, un problema que viene de muy lejos y que nos hizo reunirnos a los coordinadores de la Comunidad Autónoma de Murcia para transmitirle a la Consejería que hacían falta cambios en profundidad. Estos cambios en profundidad pues, han sido pactados por 77 coordinadores y estamos en un proceso de negociación en el que, aunque no todo lo rápido que nos gustaría, vamos por muy buen camino, hay buena predisposición por parte de la Administración, pero probablemente de ese proceso de negociación derivará la atención primaria que tengamos en nuestra comunidad en los próximos 10 años. Y en cuanto al tema económico, que a mí me parece una parte anecdótica, aunque importante, pues simplemente es porque, claro, si uno trabaja 4 horas más hay que pagárselas. Y bueno, y 45 euros la hora tampoco parece que sea una cosa disparatada, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Pero bueno, aunque hay que compensar ese sobreesfuerzo que está siendo importantísimo, porque quiero transmitir que los profesionales estamos haciendo algo que no nos gusta, que es dedicar más horas, doblar consultas, porque eso siempre supone un deterioro de la atención, ¿no? Nos parece imprescindible para poder llegar y dar accesibilidad a nuestros ciudadanos. Yo no sé desde cuándo, yo diría que desde siempre, no sé si es desde siempre, pero desde hace ya muchos años, parece que a la atención primaria todo el mundo le reconoce que lo importante que es, lo que he dicho antes, la puerta de entrada al sistema, el pilar básico, el eje, no sé qué, no sé cuántas, pero da la impresión de que siempre se le van dando patadas hacia adelante y nunca se entra a coger el toro por los cuernos. Entre ellos, entre los temas más preocupantes, por ejemplo, faltan médicos, así de sencillo. Efectivamente. Bueno, este es un proceso que viene de muy lejos, ¿no? Ha aparecido con la creación de las gerencias únicas, en las cuales, pues, digamos que se junto a la atención primaria con el nivel hospitalario y eso pues ha significado que se haya habido reducción del presupuesto de atención primaria, eso ha significado que haya disminuido la capacidad de influencia de la atención primaria en la toma de decisiones y efectivamente pues esto ha supuesto un deterioro importante.
Si hablamos del caso concreto de que faltan médicos, bueno, hay quien cuantifica en que faltan 150 médicos de familia, que faltan 100 pediatras, yo no sé si son 150 o son 100, es verdad que faltan médicos de familia, que faltan pediatras, y la pregunta es, ¿por qué faltan médicos de familia? Bueno, en realidad faltan profesionales de todos los estamentos. Sí, quiero decir bueno, que es verdad. También se ha producido un descenso importante de enfermeros, administrativos, que juega un papel importantísimo en atención primaria, pero la realidad es que los coordinadores nos hemos juntado para transmitir a la opinión pública este problema. Fíjese, es curioso que hace años éramos los profesionales mejor valorados del sistema y ahora mismo todo el mundo denosta, ¿no?, el que no se le atiende adecuadamente, y en gran medida tienen razón, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo no sé el número de médicos que hace falta, pero lo que sí que está claro es que en el futuro no va a haber médicos. En los próximos 5 o 10 años, aunque se hagan medidas estructurales de creación de plazas MIR, va a haber un déficit importantísimo de médicos, porque también va a haber las consecuencias de un baby boom que va a hacer que se jubilen un porcentaje importantísimo de profesionales. Es decir, que además de sustituir esos profesionales que se jubilan, si queremos conseguir una atención de calidad, es imprescindible que disminuya el número de pacientes por profesional. Fíjese, ahora mismo estamos en unos 1.500 por profesional, pero además estamos teniendo que doblar consultas. ¿Eso qué significa? Que ocasionalmente tenemos que atender a 3.000 pacientes. ¿Cómo se puede atender a 3.000 pacientes si nuestras agendas no estiran más? Entonces, claro que hace falta aumentar el número de profesionales y eso significa invertir y apostar de verdad por la atención primaria, ¿no? Porque en definitiva, a nivel político, esto se demuestra con presupuestos, además de otros cambios organizativos, estructurales, cambiar la cultura de muchas cosas, pero efectivamente, si no conseguimos que se atiendan 1.200 pacientes, si no conseguimos que atiendan 1.000 niños los pediatras, si no conseguimos aumentar el número de enfermeros, pues es difícil que podamos dar respuesta a unas necesidades crecientes de servicios en las que además pues, se nos han juntado cosas nuevas, ¿no? No me gusta hablar del COVID, pero nos ha complicado la vida. Hacemos lo mismo que hacíamos antes y además muchísimo más trabajo del COVID. Siempre salen las noticias de que hay tantos ingresados, tantas muertes, es cierto, pero tenemos una ola increíble. O sea, todo lo que tenemos que hacer además se suma al COVID y tenemos que doblar consultas. Por tanto, no salen las cuentas, es imposible poder atender a esos pacientes con los recursos de los que disponemos y por tanto hace falta una apuesta muy importante a nivel presupuestario, luego podemos hablar de eso si quiere, en cuanto a aumentar el porcentaje del presupuesto dedicado a atención primaria. Sí, pero ya que mencionó usted el COVID, menudo filtro de contención hacen los médicos de atención primaria, los médicos de familia, para que muchos de esos pacientes no vayan a la atención hospitalaria, no acaben en la UCI, no quiero pensar que acaben falleciendo, ¿no? Menudo filtro de contención se hacen los médicos de familia. Esto ha supuesto un cambio brutal en nuestra atención, y lo que la gente no sabe, porque últimamente cuando se hacen informaciones sobre la incidencia, el número de casos, es que no es real. Si es que como ya no se está haciendo sistemáticamente aislamiento, como no se hace sistemáticamente test, pues no se sabe. Pero nosotros estamos recibiendo en consulta muchos pacientes que salen de ese autotest que tienen fiebres altas, incluso pacientes vacunados, porque curiosamente pensábamos que los pacientes vacunados iban a tener procesos muy leves. Pues no es real. Muchos tienen procesos leves, pero estamos encontrándonos con pacientes con 40 de fiebre, con un gripón impresionante, que vienen a nuestras consultas. Entonces, claro que ha supuesto un freno importantísimo, pero eso, digamos que no sale a la opinión pública, ¿no? Parece que lo único que importa, que es gravísimo, evidentemente, son los ingresos en la UCI, son las muertes, gravísimo, pero el volumen importantísimo de atención que se hace en los centros de salud no consta oficialmente. De todas formas, fíjese, yo creo que no es justificable que la Administración, los responsables de salud, lo pongan todo bajo el paraguas del COVID, ¿no? Es que el COVID ha supuesto, es que el COVID nos ha complicado. En esta casa le hemos prestado atención a la información sociosanitaria desde hace muchos años. Voy a recordar aquí al doctor Salvador Madrid, al doctor Salvador Zamora, al doctor Juan Madrid, al doctor Pereñíguez, al doctor Juan de Dios González. Usted también ha venido varias veces. Y desde antes de que existiera el COVID y ni que se le esperara, como decía aquel, ya se estaban hablando de estos problemas de que faltaban médicos, de la que la atención primaria estaba quebrando, que estaba colapsando. Es decir, que no lo metan, la Administración no lo meta todo bajo el paraguas del COVID, porque no todo entra bajo el paraguas del COVID, ¿no? Efectivamente. El problema es un problema de que viene desde lejos, es un problema estructural, es un problema de déficit de organización, de un modelo que tiene que cambiarse, adaptado a las necesidades reales de la población actuales. Viene de un déficit importantísimo de presupuesto, viene de una falta importantísima de profesionales, y no es algo nuevo. Lo que pasa es que el COVID lo que ha hecho ha sido desarbolarlo todo. Nos ha desestructurado, nos ha hecho entrar en una dinámica de agobio permanente, de presión continua, de incapacidad para dar respuesta a las necesidades reales de nuestros ciudadanos.
Y además, por otra parte, nos ha hecho disuadirnos de la atención que realmente tendríamos que dar, ¿no? Atención a crónicos, procesos de cirugía menor, procesos de técnicas nuevas, cosas que aportan muchísima salud a la población y que probablemente nos ha deteriorado el hecho de tener que atender también al COVID. Ha dicho antes usted una cosa que me ha llamado la atención. Ha dicho, dice, es que no hay médicos de familia ni va a haber en los próximos años más médicos de familia. Yo le preguntaría por qué, y así entramos un poco también en la dinámica esta que están saliendo ahora de que eso es competencia del Ministerio o es competencia de la comunidad autónoma. Dentro de este contexto político en el que estamos acostumbrados a que la culpa siempre es del otro, pues algo de culpa tendrá el otro, pero algo de responsabilidad tendremos aquí nosotros, ¿no? ¿Por qué no va a haber más médicos de familia en los próximos años? Bueno, es innegable que hay una parte que viene de largo de la política nacional. Es innegable, porque hace ya 10 años ya se hizo un informe diciendo que iba a haber un déficit importantísimo de médicos de familia y de pediatras, y eso no ha supuesto un aumento de la creación de plazas de medicina de familia o de pediatría en el MIR. Pero también es cierto que ese abandono que se ha producido a nivel nacional también se ha producido a nivel de nuestra comunidad. También se ha ido deteriorando la atención en base a infrapresupuestación, en base a no introducir la serie de cambios que nos podrían haber permitido adaptarnos a las circunstancias actuales. Comentaba antes el tema de las gerencias únicas. Las gerencias únicas han supuesto un deterioro para la atención primaria porque se ha infrapresupuestado, el presupuesto se ha reducido año a año. Todo eso ha supuesto que se deterioren las condiciones de trabajo y se trabaje en peores condiciones sin poder dar los servicios para los que estamos cualificados. Porque dedicar 10 años de formación, 6 de grado y 4 de especialidad a formar profesionales no es para que nos dediquemos solamente a cosas puntuales, por ejemplo, a una burocracia estúpida que nos hace no atender lo que tenemos que atender. Entonces, claro que hay un problema a nivel nacional, pero también hay un problema a nivel autonómico y hay muchos cambios que se pueden producir a nivel autonómico. De hecho, el presupuesto, aunque esté infradotado, que es cierto, también se gestiona aquí. También se pueden cambiar los porcentajes. También puede ocurrir que en vez de bajar cada año el presupuesto y estar en el 14%, estemos en el 25% como recomiendan todas las sociedades internacionales y como se recomienda para una atención de calidad. Porque recordemos que la atención más eficiente, más accesible es la atención primaria y es la que, digamos, que consigue resultados en salud. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen estudios internacionales. Me acaba de recordar su respuesta, me acaba de recordar una noticia que se publicó hace unos días que decían que se han contratado un número determinado, no recuerdo el número de médicos que no tienen hecho el MIR. Hombre, a mí como paciente me preocupa, sabiendo como sabemos que el MIR es una especialidad, es un entrenamiento, hablando coloquialmente, ¿no?, que se hace durante 4 años, si no me equivoco, y sin menospreciar en absoluto a los jóvenes que han terminado la carrera y que aún no han hecho el MIR, sin menosprecio absoluto, pero entre un joven o una joven médico o médica que ha hecho el MIR y otro que no lo ha hecho, pues hay una diferencia de 4 años, nada más y nada menos, y parece preocupante que se les contrate sin MIR, ¿no? Lo hablo como paciente, no sé usted como médico cómo lo ve. Este es un tema que es muy complejo. Es muy complejo porque la realidad, digamos que nos saca un poquito de la lógica y de la coherencia. Vamos a ver, usted si no es cardiólogo puede trabajar de cardiólogo en el hospital y si no es cirujano. Pues la medicina de familia es una disciplina, es una especialidad totalmente diferente a todas las demás. O sea, no es factible, es una especialidad compleja, difícil, no es factible trabajar bien. No digo que no se pueda trabajar de médico de familia sin una formación adecuada. Por otra parte, en una situación tan dramática como la que tenemos ahora, yo hablo con mis compañeros coordinadores de, pues como decía usted antes, de Las Playas, de Moratalla, de Yecla. Y la realidad que tienen ellos es que tienen un déficit mucho más importante de profesionales que nosotros. Dice, mira, Juanfran, esto está muy bien, dice, pero si yo no tengo estas personas, no podemos vivir. No podemos vivir porque no podríamos atender prácticamente nada. Hay centros de salud donde a lo mejor con 10 profesionales hay 3, 4 especialistas MIR. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre es lo que le estaba diciendo antes. Ese déficit ha generado una situación que se ha ido parcheando. Y eso es un parche. Y lo entiendo desde la perspectiva de mis compañeros y lo entiendo desde la perspectiva de los pacientes, porque al final, aunque el trato no sea exactamente igual, pues por lo menos se les atiende, ¿no? Y bueno, y de alguna forma pues se puede acceder a la sanidad. Pero estoy de acuerdo con usted que es un problema que a algunos nos preocupa especialmente. Yo personalmente, y es una opinión muy personal, creo que no se debería de trabajar en atención primaria sin una formación adecuada, porque es muy difícil, es muy complejo gestionar
todos los procesos que tenemos en nuestras consultas, gestionarlos desde la perspectiva de entender no solamente una enfermedad, sino la vivencia de la enfermedad, el contexto de la enfermedad, cómo lo vive el paciente, hacer una toma de decisiones compartidas, decisiones centradas en las personas, entenderlo desde la perspectiva biopsicosocial. Eso solamente lo podemos hacer con una adecuada formación. Yo tengo la impresión de que, no voy a decir quién, pero bueno, es igual, de que se subestima la medicina de familia como especialidad que es una especialidad médica. Siempre hablamos del especialista como el oftalmólogo, el otorrino y tal, pero el médico de familia es un especialista en medicina de familia. Tengo la impresión de que a veces es subestimada, ¿no? Y sin embargo me pregunto, ¿qué pasaría en la sanidad pública si no existieran los médicos de familia? El colapso sería morrocotudo. Eso es una realidad que incluso socialmente, vamos a ver, el problema de todo esto también influye en los medios, influye, digamos que lo que la sociedad transmite como importante. Se ha planteado que tenemos soluciones para todo, se ha planteado que podemos dar respuesta a todo, se ha planteado que la medicina altamente tecnificada es la que produce más salud. Entonces, claro, es difícil cuando los medios transmiten estas cosas, pues decir, ¿y realmente qué necesitan los pacientes? Pues yo hablo con mis pacientes y yo creo que muchos de nosotros, lo que necesitan los pacientes es una atención humanizada, una atención contextualizada, una atención en la que se englobe todo y se integre toda la información. Y esa realidad solamente la podemos aportar nosotros. Nosotros hablo también de la atención primaria en general, ¿no? También la enfermería de familia. Hablo de que toda esa información es fundamental, ese conocimiento es fundamental para una atención centrada en las necesidades reales de los pacientes. De hecho, una de las preocupaciones que teníamos los coordinadores es transmitir que toda esta movida, el objetivo fundamental es dar una atención adecuada a los pacientes en función de sus necesidades, con seguridad para ellos, con unos tiempos suficientes y una accesibilidad adecuada. O sea que todo este cambio cultural que planteamos, este cambio en profundidad, el objetivo fundamental es atender bien a los pacientes y atenderlos con las circunstancias y en el contexto en el que viven. Escuché, lo digo por lo de la humanización, que es un término que me encanta en todos los órdenes de la vida, pero en el de la medicina, y en el caso concreto de la medicina de familia aún más. Escuché una vez una expresión que decía, si no es así es parecida, dice, la medicina es el arte de escuchar al paciente mientras actúa la naturaleza, que a veces con la escucha y con un ligero tratamiento, solamente con eso tiene un efecto terapéutico, quiero decir. Me gusta también la medicina, los medicamentos, quiero decir, ¿no? Y la sabiduría y el conocimiento del médico, pero no sé si lo comparte, que solamente el arte de escuchar, de humanizar, ya tiene un enorme efecto terapéutico y eso lo hace el médico de familia. Bueno, yo creo que esto, si le preguntáramos a los pacientes, la mayoría nos dirían eso. Aunque luego la realidad es que muchas veces, como tienen otras presiones desde otros puntos de vista, de que hay que medicamentalizar, que es peligrosísimo. Mire, yo soy de los que piensa que hay que poner menos etiquetas diagnósticas, hay que poner menos diagnósticos, menos tratamientos, que tendemos a sobremedicar, tendemos a sobrediagnosticar. Y que muchas veces, como usted dice, lo que necesitamos fundamentalmente es que nos escuchen, lo que necesitamos fundamentalmente es que nos entiendan, que identifiquen el motivo real de nuestra consulta, que es una cosa que hacemos muy bien en atención primaria. Es decir, bueno, ¿realmente qué es lo que necesita esta persona? ¿Necesita una etiqueta? ¿Necesita un fármaco? No. Vamos a contextualizarlo y vamos a entenderlo. Y cuando lo entendemos es cuando tenemos la posibilidad de dar respuesta a las necesidades reales de los pacientes. Totalmente de acuerdo con usted. Claro, efectivamente, sobre todo porque el médico de familia conoce a la familia y sabe que un paciente pues tiene a lo mejor su padre está en el paro, el hermano menor no sé qué, hay una estructura familiar que está rota por algún motivo y el médico de familia sabe que ese puede ser el origen del malestar que tiene el paciente que tiene delante de su mesa en ese concreto. Son médicos de familia por eso. Pero bueno, mientras hablamos de todo esto, que es muy bonito, doctor Menárguez, lo cierto es que sigue habiendo demoras. No sé en su caso concreto, en su consulta cómo irán, pero la gente en las redes sociales cuelga pantallazos de la cita médica que le dan en Murcia Salud y dice, el médico de familia me ha dado para 7 días y tal. Eso en la medicina de familia antes no pasaba. Claro, y no debería de pasar. Claro que no debería de pasar, pero mire, vamos a hacer cuentas, esto es muy sencillo. Vamos a ver, ¿cuántos pacientes se puede...? A mí todas estas cosas habría que conceptualizarlas en las necesidades reales, en cuántos pacientes puedo atender y qué tiempo necesito para atenderlo. En una consulta normal, nosotros atendemos aproximadamente unos 30 a 35 pacientes. Si le dedicamos una media de 7 o 8 minutos, que es poco, dígame usted el tiempo que dedicamos. Pero si además tenemos que hacer otra consulta, es imposible llegar a todo el mundo. Y tenemos que hacer, de alguna forma, limitaciones de agendas para poder atender y poder llegar a todo el mundo. Es facilísimo, normalmente en condiciones habituales, si solamente atiende a sus pacientes, excepto ante situaciones de pandemia, pues no suele haber lista de espera.
Pero el problema, y esto lo transmitimos recientemente, es que no se puede esperar que no haya listas de espera cuando tienes que atender al doble de pacientes en la mitad de tiempo. Si es tan sencillo como eso. Por eso es por lo que planteamos que hay que cambiar muchas cosas. Hay que introducir la necesidad de prácticas de valor. Hay que introducir la necesidad de para qué estamos los médicos, para qué estamos los enfermeros, para qué estamos los profesionales de atención primaria, qué quiere la sociedad de nosotros. Y tenemos que introducir también la importancia de que haya más profesionales, porque si queremos llegar a todo el mundo de forma adecuada, no se puede hacer en las condiciones actuales ni en las que van a haber los próximos años. Por eso hace falta un cambio estructural en profundidad, porque esto no va a cambiar en 2 o 3 años. Esto va a necesitar, si se hacen medidas serias, un mínimo de unos 5 años para que empiece a notarse. Me estaba acordando ahora de un movimiento que se generó hace ya unos cuantos años, que se llamaba Plataforma 10 Minutos. Bueno, lo de los 10 minutos hoy sería un lujo. Bueno, me encanta que me saque ese tema, porque no sé si recuerda usted que yo era el portavoz de la Plataforma 10 Minutos, el coordinador en la Comunidad de Murcia. No lo recuerdo. Sí, bueno, vamos a ver, yo fui junto con un compañero, con el doctor Soler, al que yo que también conocen, ¿no? Fuimos, digamos, los que lideramos este proceso en nuestra comunidad, que llegamos a un acuerdo excelente con la consejería en su momento. Claro que sería lo ideal, pero al final, como comentaba antes, para una atención adecuada, de calidad, fíjese, nosotros en cada acto médico atendemos 2 o 3 problemas de salud. Somos expertos en comunicación, en contextualización. Eso requiere tiempo. De hecho, cuando a mí me preguntan qué es lo que más valor tiene de su trabajo, digo, el tiempo. Poder mirar a la cara a la gente, comunicarme con ellos, entenderlos, contextualizarlos. Y además hay que ser un gran clínico. No estoy quitando la importancia de la clínica. Hay que hacer ecografías, hay que hacer cirugía menor, hay que saber hacer hematoscopias, hay que entender el proceso de la cronicidad. Pero eso es fundamental, el tiempo, porque es lo que nos da calidad. Mire usted, si yo a toda esta gente que se queja le dijera, mire, en su trabajo, se lo digo con mucho cariño, en su trabajo, mire, ahora va a atender usted, tiene su agenda, pues ahora va a recortar la agenda a la mitad de tiempo y va a atender al doble de personas. ¿Cómo se sentiría usted? Eso sin repercusiones en salud, a lo mejor en cuestiones que son muy importantes, pero que no tienen la repercusión que pueda tener una atención limitada en el tiempo con unos riesgos para los pacientes que produce salud. Es evidente. El tiempo es fundamental y el tiempo pasa por cambios a muchos niveles. Bueno, lo cierto es que se anuncia, por parte de la Consejería de Salud, se anuncia la presentación de un plan en diciembre. La presentación de un plan en diciembre, en que habrá que presupuestar, que habrá que ejecutar, que está muy bien la iniciativa, que las negociaciones parece que van por buen camino, pero no lo sé, mientras llega el plan, se presenta, se presupuesta, se ejecuta, no sé si se puede hacer algo más o no se puede hacer algo más. Bueno, una de nuestras grandes preocupaciones era el verano. El verano es terrible. El verano sí. Es terrible, porque fíjese usted que tenemos que coger vacaciones. Mire, para empezar, la mayoría de los profesionales no han podido coger las vacaciones cuando han querido. Hemos tenido que repartirnos para poder compartir otras consultas y para poder doblar consultas. Entonces, a corto plazo, pues se han tomado algunas medidas que van lentas, que yo creo que en el futuro irán mejor. Ya digo que yo tengo una impresión positiva de la negociación con la consejería, aunque creo que hay que plasmar en hechos muy concretos y no dejarlo en aspectos ideológicos fundamentalmente. Entonces se han tomado algunas medidas pues, para intentar reducir un poquito la burocracia. Para centrarnos en la atención clínica, se han tomado algunas medidas a corto plazo, pero lo realmente importante será lo que salga en ese plan de diciembre. Porque ese plan de diciembre es el futuro de los próximos 5 años o... Entonces, si no hay cambios estructurales, organizativos, presupuesto finalista, presupuesto adecuado, ¿verdad? Dice, te vamos a dar presupuesto para primaria, que es uno de los grandes problemas, que nuestro presupuesto está mezclado con el del hospital y se lo come todo, el presupuesto hospitalario. Si no tenemos un presupuesto finalista suficiente, es imposible. Fíjese, 2.200 millones, presupuesto de la Consejería de Sanidad, del Servicio Mundial de Salud de este año. 14%. Si pasáramos del 14 al 16%, tendríamos 44 millones, parece una tontería, 44 millones, ¿sabe cuántas plazas son? Una plaza cuesta para un profesional médico unos 100.000 euros, para un profesional de enfermería unos 50 o 60.000 euros. ¿Sabe usted cuenta? Nos saldrían ahí 300 plazas. Es decir, si cambiamos el enfoque, si presupuestamos adecuadamente, si cambiamos la organización de los equipos, si introducimos las prácticas de valor, si conseguimos que nos dediquemos a lo que estamos preparados para dedicarnos, a atender pacientes, a solucionar los problemas de los pacientes, y no estamos dedicados a burocracia estúpida, no estamos dedicados a cosas que no son de valor, probablemente podemos conseguirlo. Y eso dependerá fundamentalmente de que haya cambios serios e importantes en ese programa que se va a presentar en diciembre.
Y otra cosa muy importante, es indispensable que la atención primaria esté más presente, de forma más activa, quiero decir, en la organización de todo el sistema sanitario público de la región de Murcia, que tenga capacidad, que tenga voz y voto, que no sea solamente un actor pasivo y le diga, bueno, para primaria tanto, no sé, queremos estar ahí en la organización, de los planes y ser, pues eso, actores con voz y voto. Es cierto que hay una propuesta que esperemos que se plasme en hechos concretos, de cambiar un poco la estructura jerárquica y organizativa. Es importantísimo, por ejemplo, cambiar el estatus de los coordinadores. Por ejemplo, yo coordino un equipo de 60 personas, hay jefes de servicio que tienen muchas menos personas a su cargo, y en cambio no está equiparado el estatus de los coordinadores en cuanto a capacidad de gestión, en cuanto a toma de decisiones. También es importantísimo el que a nivel de estructuras superiores esté mucho más definido todo, que cambie la estructura jerárquica, que se cambie el reglamento de régimen interno, que se definan un poquito más las competencias para que no todo acabe en la consulta del médico, porque el problema que tenemos ahora es que todo, ante cualquier cosa, arriba, al médico, al médico. Eso, con 2 consultas, imagínense, además con la lista de espera que genera una serie de demandas imprevistas, de gente que lógicamente quiere ser atendida. Entonces, tienen que cambiar muchas cosas. Y una de ellas es que, como comentaba antes, tengamos capacidad para influir en las decisiones. Uno de los problemas que tuvo la gerencia única es que pasamos a ser un cero a la izquierda. Cuando había gerencias de primaria, nosotros influíamos en las decisiones de nuestro trabajo. Ahora no. Ahora ni siquiera tenemos una estructura. Yo nunca me reúno con los jefes de servicios hospitalarios cuando tenemos una atención compartida y una continuidad asistencial que es importantísima. Es decir, o se cambia organizativamente, estructuralmente, o aumenta el peso de la atención primaria a la toma de decisiones sanitarias, o no vamos a ninguna parte. Lo hemos hecho siempre, lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto porque estamos convencidos de la importancia y del papel fundamental que tiene la atención primaria y la medicina de familia en todo el sistema sanitario público. Así que hoy, de nuevo, le hemos dado voz a este sector profesional en la confianza, no creo que consigamos nada, pero en la confianza por lo menos de concienciar aún más a la población de que este es el camino para tener un sistema sanitario público pues, mucho mejor para todos. Doctor Menárguez, muchísimas gracias por haber venido al programa. Pues muchas gracias a ustedes por permitirme transmitir algo que nos parecía muy importante para que los ciudadanos de Murcia sepan, con una visión diferente a la política, cuál es la realidad. Y quería transmitirles que esta es la angustia de los coordinadores que dirigen centros de salud y que les preocupa el futuro y que ven que por el camino que vamos no se pueden dar buenos servicios. Que tenga un feliz verano, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, y esperemos que ese plan se frague en hechos a final de año, porque en política ya saben ustedes lo que pasa, que cuando surge un conflicto del orden que sea, de empleo, de industria, de sanidad, de ambiental, de lo que sea, enseguida sale un plan. Se presenta un plan, vamos a hacer un plan, a menudo están vacíos, pero se presenta un plan y ya con eso calmamos las aguas. Esperemos que en este caso no sea así, que el plan que trabaja y baraja la Consejería de Salud sea un plan sólido, con hechos, que nos ayude a ver qué cambia la atención primaria en la región de Murcia. Gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo día.